buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va de frito? Qué rico, ¿verdad? Qué agradable está el clima. Primero que nada quiero desearles a todos mis amigos tigres mucho éxito hoy en la noche. Ojalá que todo pueda salir muy bien. Fíjense que estoy ahí en un chat de hombres que hacen deporte y toda la cosa. Y es increíble, o sea, cómo están tirándose memes y cosas entre tigres y rayados. Pero bueno, un rayado les desea de todo corazón mucho éxito hoy en la noche. Bueno, queremos continuar con esta serie que hemos estado tocando en estas últimas, de hecho la semana pasada comenzamos con esta serie. Queremos decirles que la semana que viene va a ser un fin de semana muy especial y queremos desde ya invitar a todos ustedes y que puedan ustedes al mismo tiempo invitar a todas las personas de su familia, a sus amigos. Miren, este es uno de los fines de semana más fáciles de invitar a personas y a familia a la iglesia. Vamos a tener un programa muy bonito, preparado con mucho cariño para todos ustedes, sus invitados, así que desde ya no se pierdan lo que va a pasar el próximo fin de semana. Y bueno, hemos estado desde la semana pasada hablando acerca de esta nueva serie, le hemos llamado La historia de la Navidad, y todos los años pues vamos a hablar precisamente acerca de esta misma historia. La historia no cambia, pero las perspectivas desde las cuales podemos ver y aprender elementos y circunstancias que les pasaron a los protagonistas de esta historia sí puede ser diferente para cada uno de nosotros. Y hoy quiero comenzar contándoles que cuando yo era pequeño, mi papá creía mucho en que nosotros leyéramos, así que él compraba muchos libros. Y recuerdo muy bien una serie de cuentos que él nos compró, que eran fábulas, y pues ahí teníamos esos libros y yo me veía pues muchas veces recurriendo a esos libros. Recuerden que en ese tiempo no existía el TikTok, no existía el YouTube, no existían los videojuegos, apenas iban comenzando, así que pues yo tenía todo eso y recuerdo una de las historias, una de las fábulas que se llama, y probablemente ustedes la conozcan, se llama La liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de esa fábula? Todos conocemos qué fue lo que pasó con esa historia, ¿no? Hay dos personajes, la liebre y la tortuga, y ambas están en una carrera. Entonces parece como muy obvio y muy evidente quién va a ser él o la ganadora de esa carrera. Porque la liebre es un animal muchísimo más rápido, muchísimo más ágil. La tortuga, por el contrario, muchísimo más lenta, camina mucho más despacio. Entonces como que no había demasiado duda de quién iba a ganar la carrera al inicio. Todos conocemos lo que pasa en la historia. La liebre llega a un punto en que le aventaja tanto a la tortuga que se confía, se relaja, se sale un poco del camino a descansar y a dormir, y mientras tanto la tortuga sigue avanzando hasta que al final ya es demasiado tarde para la liebre, se da cuenta que ya la tortuga le pasó, quiere llegar y finalmente la tortuga es la vencedora de la carrera. Ahora bien, todos aprendimos de pequeños la moraleja de esa historia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la moraleja de esa historia? A ver. Que no te apartes del camino. ¿Qué más? ¿No qué? Ser constante. Y por otro lado también aprender a no ser demasiado confiado, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que pensando en lo que vamos a platicar el día de hoy, tú te preguntarás, oye, ¿y por qué estamos hablando de la historia de la liebre y la tortuga? ¿Y qué tiene que ver eso con la historia de la Navidad? Pues bueno, el punto es el siguiente. Pareciera que en la vida hay dos tipos de personas. Aquellos que de alguna forma pensamos naturalmente que van a lograr las cosas de una manera muy fácil, de una manera muy rápida, y aquellos que están predestinados de alguna forma a no lograr o a no poder competir o a no, de alguna forma no ser tan aventajados con relación a otras personas. Y entonces, hablando de la historia de la Navidad, me hace pensar
que hay un mito en medio de nosotros como cristianos, hay un mito en realidad en el mundo, y es que Dios puede usar y va a usar solamente a las personas especiales para poder llevar a cabo sus propósitos. ¿Alguna vez has escuchado eso, ese pensamiento, esa manera de pensar? ¿O has escuchado a alguien de alguna u otra forma mencionar que realmente las personas que pueden hablar muy bien o las personas que tienen un don de personas y de liderazgo son aquellas que Dios va a poder utilizar? Y que por el contrario, aquellos que somos un poco más tímidos o callados o que no tenemos una habilidad destacada, pública, muy evidente, entonces Dios no los puede utilizar. Y esto pues lo vemos a nivel de la historia de la Navidad. ¿Por qué? Porque Dios se venía preparando para hacer la cosa más grande que Él jamás había pensado. Dios, desde que fundó la tierra, desde que creó la tierra, hizo cosas maravillosas. Y yo les quiero poner a pensar a ustedes, ¿cuál sería en su criterio aquella cosa más grande que Dios hizo? ¿Sería separar las tinieblas de la luz, por ejemplo? ¿Sería separar la tierra de las aguas? ¿Sería, por ejemplo, la creación del hombre y de la mujer? ¿Sería cuando el hombre y la mujer estaban aquí, poder tal vez ayudarles a cruzar ese mar que estaba frente a ellos con el pueblo de Israel? ¿Cuál podría ser la cosa más grande que Dios ha querido hacer con nosotros? ¿Sabes? Podemos pensar en muchas de ellas, pero realmente la cosa más grande, el regalo más grande y lo que Dios más quiso hacer desde el inicio de los tiempos fue presentarse ante nosotros, venir a esta tierra, dejar su trono en el cielo, cómodo, tranquilo, perfecto, un lugar perfecto para venir y humillarse y ser uno de nosotros. Y no solamente para que sea uno de nosotros y pudiera darnos ejemplos de muchas cosas de cómo debíamos vivir, pero más allá de eso, venir a esta tierra para sacrificarse. Lo que celebramos en Navidad fue la venida de un Salvador que unos meses después en el calendario, en marzo, abril, celebramos el hecho más grande de toda la historia, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no puede haber muerte y resurrección de Cristo sin que Él haya primero venido a esta tierra. Así que Dios venía preparando esto desde el inicio de los tiempos, desde antes de que tú y yo fuéramos creados, concebidos, desde antes de que el ser humano fuera creado y pensado y fuera traído a esta tierra. Dios ya tenía un plan de salvación. Desde ese momento en que Adán y Eva, representándonos a nosotros, decidieron desobedecer a Dios y se convirtieron oficialmente en personas pecadoras, y todos nosotros venimos como fruto de esa condición de personas imperfectas. Dios ya tenía pensado la salvación a través de su Hijo Jesucristo, naciendo en esta tierra para poder morir y rescatarte a ti y a mí. Ahora bien, te preguntarás, y entonces, si Dios tenía este gran plan, ¿quién podría ser la persona, la familia, que recibiera y que tuviera a Jesús como su hijo? ¿Quién podría ser la persona? Entonces, tal vez pensamos, como Dios, de acuerdo a este mito, ¿verdad? Como Dios solamente utiliza personas especiales, quizás Él hubiera escogido a los líderes religiosos de aquel tiempo, el sumo sacerdote del pueblo judío y su familia, para que Jesús naciera en esa familia. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pero Jesús no nació de la familia del sumo sacerdote, del máximo líder religioso de aquel tiempo. Tampoco Dios escogió a la familia espiritualmente que tenía todo bien hecho, bien cuadrado, todo muy bien, y las personas más espirituales que pudiéramos pensar en aquel tiempo. No necesariamente. Tampoco escogió a la familia
más adinerada, aquella que tenía las facilidades para que nacieran sus hijos en un palacio, que fueran atendidos. No escogió nada de eso, ¿no es cierto? Y si te pones a pensar, en realidad es curioso quién Dios escogió para que fueran los agentes que trajeran a Jesús a esta tierra y la manera como se dio. Y entonces llegamos a la historia de la Navidad, a la historia del nacimiento de Jesús. Había una jovencita, probablemente era una adolescente nada más. Algunos historiadores hablan de María como una jovencita, quizás entre los 15, 16, 17, 18 años de edad. Y en aquel tiempo era muy común que las mujeres se comprometieran para casarse y formaran una familia, y los hombres también, de una edad bastante corta, bastante joven. Iniciaban sus familias, era una costumbre tener muchos hijos, y entonces ahí estaba esta jovencita, y la historia de la Navidad nos narra de que el ángel vino a visitar a María y le dijo las siguientes palabras. Vamos a ver este relato que el historiador Lucas nos cuenta en su Evangelio de Lucas, y dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, hablando de la historia del nacimiento de Jesús. Dice: el ángel se acercó a ella. ¿Quién es ella? María. Y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Fíjate qué interesante, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Ahí está una jovencita temerosa de Dios, respetuosa de Dios, que consideraba a Dios en su vida y en su corazón, pero no venía de una familia espectacular, no venía de una familia con poder político, ni con poder religioso, ni con poder económico. Era alguien que todavía no había concretado al 100% el acto matrimonial, no estaba completamente casada con José, estaba comprometida para casarse con él. Y ahí está ella, y le dice el ángel: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Vaya anuncio el que recibió María, ¿no crees? Vaya noticia la que recibió. Imagínate a esta jovencita, ni siquiera está unida completamente a su esposo, no han tenido relaciones sexuales, no se ha consumado ese acto matrimonial. Entonces viene el ángel y le dice: tú vas a quedar embarazada, y tu hijo no va a ser cualquier persona, tu hijo va a ser un rey, va a ser el Hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús, y él va a ser un rey que va a gobernar por siempre, y va a gobernar de una manera diferente, distinta a como lo hacen el resto de los gobernantes. Y ahí estaba María entonces. Entonces, Dios escogió a una jovencita con muchas debilidades, con muchas inseguridades, con muchas preguntas quizás, y sin embargo con un corazón abierto, con un corazón listo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios sí utiliza a las personas comunes y corrientes como María, como José. Imagínense ahora ustedes todo lo que José tuvo que pasar como padre en este caso, o como futuro esposo. Su prometida le dice que está embarazada, y que fue embarazada y que ese hijo es producto del Espíritu Santo, de Dios, de una intervención milagrosa. Ponte a pensar qué hombre en su lógica va a creerle eso a su mujer. Entonces lo que José había decidido hacer era, porque era un hombre caballeroso, porque no quería sentir mal ni que María quedara mal, fue deshacer ese compromiso en silencio, tratar de que pasara lo menos desapercibido posible. Y justo cuando él estaba emprendiendo esa decisión, el ángel se le aparece a él y le dice:
José, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque ese niño ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, ellos eran personas llenos de temores, llenos de dudas, llenos de incertidumbre, con muchísimas preguntas, y sin embargo Dios los escogió a ellos, a estas personas que pudieran, bajo estándares, digamos, humanos, parecer insignificantes. Y Dios los escogió para traer el mejor regalo a la humanidad, a Jesús mismo como el Salvador de toda la humanidad. Entonces, quizás la gran pregunta que yo tengo para ti el día de hoy es la siguiente. Y tú dices, ok, puedo entender que Dios utilizó a alguien como María, pero quizás al ver la fe de esta jovencita, al ver la fe de José, decimos, es que ellos ya de alguna forma eran personas especiales. Dios tenía algo grande preparado para ellos. Y entonces los vemos todavía como figuras grandes para nosotros, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta quizás que yo te hago es la siguiente, y la pregunta que quizás tú te haces es, ¿podría Dios usarme a mí para hacer algo realmente grande en esta tierra? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Ahí, muy sinceramente, en tu corazón, en tu mente. ¿Te has preguntado si Dios quiere y Dios puede utilizarte a ti para hacer cosas grandes y extraordinarias? Porque muchas veces pensamos, Dios puede utilizar a personas muy inteligentes. Dios puede utilizar a personas muy capaces. Dios puede utilizar a personas que tienen habilidades muy notorias. Dios puede utilizar incluso en el ámbito espiritual a hombres como los líderes de nuestra iglesia, como los apóstoles, como mujeres que fueron ejemplares en las Escrituras. Pero ¿podrá realmente hacer algo a través de mí? Yo que soy una persona tan inconstante en leer la palabra, yo que a veces tengo tantos rollos internos que me hacen estar en conflicto con otras personas, yo que soy una persona que falla tanto, ¿puede Dios utilizarme a mí? Y yo quiero invitarte el día de hoy a que puedas abrir tu mente y tu corazón a la verdad que Dios tiene con respecto a esa pregunta. ¿Sabes? Hay una escala que yo llamo la escala de la seguridad. Esa escala de la seguridad es como la liebre y la tortuga. La liebre al inicio de esa carrera se sentía muy lista, muy preparada. La tortuga, quizás al ver sus capacidades, el reto que estaba por delante y sobre todo al ver a la liebre tan rápida, tan ágil, tan veloz, dijo, no, yo me siento muy insegura. Y entonces esto me hace pensar que en esta escala de la seguridad, imagínense una línea, un continuo, y de un extremo tenemos a todas las personas que se sienten inseguras. Y por el otro lado, el otro extremo, tenemos aquellas personas que se sienten muy confiadas, muy seguras. Yo sé que hay personas que se te pueden venir a la mente en cualquiera de los dos extremos. Personas que por un lado despliegan, irradian seguridad, certeza, confianza, certidumbre, y otras que por el contrario transmiten mucha inseguridad, mucha duda, mucha falta de fe. Y sabes, lo que esto me hace pensar es que los dos extremos presentan desafíos importantes. Por ejemplo, las personas que están en el espectro o del lado más de la inseguridad son personas que probablemente lidian con falta de fe, no creen que las cosas pueden suceder, no creen que Dios puede hacer ciertas cosas. Son personas que normalmente tienden a poca acción, poco movimiento. Son personas que dudan que las cosas vayan a suceder. Pero por el otro lado, cuando vemos el extremo de las personas confiadas, podemos ver personas, así como la liebre, que fueron personas que desplegaban exceso de confianza, un cierto grado de arrogancia, un cierto grado de orgullo,
un cierto grado de creerse superior a los demás. Y entonces nos damos cuenta que la vida está plagada de ejemplos en ambos extremos. Yo quiero hacerte un ejercicio en este momento. Imagínate, porque estoy seguro que en diferentes momentos de tu vida y en diferentes circunstancias de tu vida, te has enfrentado con este dilema en el cual o te sientes muy inseguro o te sientes muy confiado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un proveedor local, que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, ha empezado a echar a andar un negocio y hoy se te presentó una oportunidad muy grande con un corporativo internacional muy grande, se abrió una licitación y tú estás participando en esa oportunidad de negocio. Y tienes una entrevista hoy con la persona que toma las decisiones y puede darte ese negocio o no. Y tú vas, y yo te hago la pregunta, ¿cómo vas a esa entrevista? Vas inseguro y tú dices, no, pero ¿quién? Mi empresa. O sea, aquí están compitiendo los más grandes, aquí están compitiendo los más fuertes, con más experiencia, con más todo. Y yo, pues no, apenas estoy comenzando, Entonces, por un lado te puede albergar la inseguridad. O puede ser de las personas que dicen, yo soy alguien y mi empresa es algo que hace las cosas bien, sabemos lo que queremos, sabemos cómo ayudar a los demás, vamos a aportar valor, vamos a presentar nuestra propuesta, nuestra oferta y que la mejor decisión y la mejor postura gane. ¿Cuál es tu aproximación? Algunos acá se inclinan más hacia la inseguridad, otros se inclinan más hacia la certeza. Te voy a poner otro ejemplo de la vida real. Ahí está la chica que te gusta. Inseguridad, dice. De ti no lo creo mucho, amigo. Habría que preguntarle a Ceci, ¿verdad? Pero ahí está, la chica que te gusta. Tú la ves y cada vez que la ves, híjole, o sea, se te revuelve el estómago de mariposas y te gusta y tú quieres venir y acercarte, pero ahí está. ¿Cómo eres? Eres una persona más insegura y dices, no, yo no le puedo hablar a ella. O sea, y quieres de alguna forma y sabes que es la persona de Dios para ti, pero tú dices, ¿cómo le voy a hablar? O sea, ¿cómo voy a ir donde ella? O quizás eres de aquellos que no lo piensa demasiado, va y aunque sea gordito, bigotón, feo, con más años y todo, va y lo hace, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu approach? ¿Cuál es los dos? ¿Dónde estás? Ahora, te doy otro ejemplo. Imagínate que dentro de la iglesia tú tienes la oportunidad de liderar un ministerio muy grande, una iniciativa muy grande para este 2024. Los líderes te han encomendado, te han pedido esta responsabilidad y ahí estás tú a punto de decir sí o no. ¿Tomo este reto o lo dejo? Y tú dices, no, pero hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Hay personas que son más capaces, que tienen más dones espirituales, que tienen más tiempo en la iglesia, que tienen más experiencia, que leen más la Biblia que yo. Pero a ti se te presentó la oportunidad. O dices, no, excelente, esta es mi oportunidad para venir y demostrar que Dios me puede utilizar y voy a hacer grandes cosas y es más, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay personas que están en todas estas situaciones y muchas más en esa encrucijada, entre un lado o el otro. Es más, para que lo aterricemos esto un poco más concretamente, veamos algunos ejemplos que son muy notorios y muy clásicos. Había un basquetbolista que cuando su equipo estaba empatado en el juego número 7 de las finales de la NBA y quedaban nada más 1.2 segundos y iban perdiendo por 2 puntos y estaban ahí reunidos con el coach, este joven llamado Michael Jordan venía y le decía al coach, quiero la pelota, denme la pelota, lo que tienen que hacer es denme la pelota. Y entonces el equipo se encargaba de venir y asegurarse que él tuviera la pelota, brincaba en una fracción de segundo, lanzaba el balón y se aseguraba
de poder tener la oportunidad de ganar el partido y muchas veces, no una, no dos, no tres, sino que muchas veces lo intentó, algunas fracasó, pero lo intentó y la acertó. Y ganó campeonatos y se convirtió en la leyenda que es Michael Jordan, ¿no es cierto? Él es una persona que desplegaba seguridad, ¿no es cierto? Ok, veamos otro ejemplo. Hace poco me tocó en un vuelo que tenía, un vuelo más o menos largo. Es el único momento que tengo para venir y ver series y cosas así. Entonces había un documental de un atleta llamado Lance Armstrong. Algunos de ustedes lo recuerdan. Y yo ya conocía un poco la historia de Lance Armstrong. Fue básicamente uno de los mejores ciclistas de todo el tiempo. Se convirtió en campeón del mundo de ciclismo de ruta en 1993, pero ese no es el logro por el cual él se conoce más. En realidad, el logro por el cual es más conocido es por haber ganado el Tour de France, el Tour de Francia, una de las pruebas, o quizás la prueba más grande y más impactante y más dura en el ciclismo, 7 veces. No una, no dos, no tres, 7 veces. Y lo que me llamó la atención de este joven es que en este documental muy reciente, él se vio envuelto en un escándalo de dopaje. Se empezó a dopar después de creo que la primera o la segunda vez que él había ganado el Tour de Francia. Fue una persona que tuvo cáncer y sobrevivió al cáncer, y no solamente sobrevivió, sino que regresó y ganó más Tours de Francia. Entonces la gente empezó a cuestionar y decir, ¿cómo es posible que esto suceda? Esto no es humano, esto es demasiado grande. Pero haciendo a un lado todo el escándalo de dopaje, una de las cosas que a mí me llamó la atención en la entrevista es que cuando él todavía no había ganado ni siquiera su primer Tour de Francia, él tenía una seguridad y una convicción y una certeza de sus capacidades físicas de verdad impresionantes. Y me llama la atención algo que él dijo. Creo que lo tenemos por ahí en la siguiente diapositiva, y dice, voy a regresar después de haber ganado el primer, imagínense lo que él dijo, dice, voy a regresar al Tour para ganarlo, y si no lo gano, será una gran decepción. Hay personas como ellos que se sienten seguros, y tú dices, bueno, fantástico, me parece muy bien, Isaac, que haya personas tan certeras y tan seguras. Pero ¿qué pasa ahora con el otro extremo? ¿Qué pasa con aquellos que son bastante y somos bastante inseguros? Pues bueno, te quiero poner algunos ejemplos también de personas que fueron destacados por su inseguridad. Y uno de ellos, tenemos el registro histórico en las páginas de la Biblia, y su nombre es Moisés. Moisés recibió una de las tareas, una de las comisiones más grandes que Dios le haya dado a un ser humano, y fue liderar el éxodo del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud bajo el imperio egipcio hacia la tierra prometida. ¿Creen ustedes que eso es una misión importante? ¿Creen ustedes que eso es una misión divina? Por supuesto que sí. Y Dios escogió a Moisés y le dijo, tú vas a ser la persona que va a liderar ese esfuerzo. Y me llama la atención que cuando Moisés en esa zarza, en el desierto, cuando la zarza ardiente estaba hablándole, Dios, el ángel, a través de esa zarza, ahí quemándose, y le dijo, tú vas a liderar este esfuerzo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Moisés? Le dijo, no, Señor, yo no, soy tartamudo, no tengo el don de palabra. No tengo la habilidad para liderar personas, no tengo el talento, no tengo las facultades, no tengo todas las credenciales. ¿Cómo me voy a presentar yo delante del faraón? ¿Tú crees que, Señor, tú crees que el faraón, el hombre más poderoso de esta planeta Tierra, me va a hacer caso? ¿Tú crees que me va a dejar ir? Moisés objetó todo lo que pudo, y ya conocemos la historia. Dios insistió, y finalmente él, junto con su hermano Aarón, fueron los encargados de llevar a cabo el éxodo. Entonces,
¿Te imaginas que Moisés hubiera rechazado esa misión de parte de Dios? ¿Te imaginas que él se hubiera perdido la oportunidad de ver en primer plano las plagas de Egipto? Y cómo se abrió el mar muerto, y cómo se abrió el río Jordán, y cómo atravesaron, y cómo vino pan del cielo llamado maná, y cómo llegaron a la tierra prometida. ¿Te imaginas que él se hubiera perdido esa aventura en su vida? Porque se sentía inseguro. Entonces Dios escogió a alguien increíblemente inseguro. Y si el ejemplo de Moisés no es suficiente para convencerte, te voy a poner un ejemplo más de otro hombre en el tiempo de los jueces, que se llamaba Gedeón. El pueblo de Israel en ese momento estaba siendo oprimido cruelmente por otro pueblo llamado los madianitas. Y Dios escogió un líder del pueblo de Israel para liberar al pueblo. Esos eran los jueces, y se llamaban los jueces porque eran líderes de Israel que combatían a estos otros pueblos. Entonces Gedeón era un chavo común y corriente. Y fíjate cómo Dios le dice a él, hay un diálogo ahí entre Dios y Gedeón. Y primero le dice Dios a Gedeón: el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjate cómo Dios lo veía a Gedeón, le dice valiente guerrero. Ahora, fíjate bien la respuesta de Gedeón, y le dice lo mismo: tú vas a escoger, tú has sido escogido, vas a ser el líder que va a liberar al pueblo de Israel. Y fíjate la respuesta de Gedeón, y le dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más, ¿qué? Insignificante de mi familia. Ahí está mi hermano. Mi hermano hace mejor las cosas, él es más habilidoso, es el consentido de mi papá, él es el que mi papá le encarga todas las cosas. Pero Señor, yo soy el más insignificante de mi familia, y mi familia es la más insignificante de mi clan, y mi clan es el más insignificante de mi tribu, y la tribu es la más insignificante de Israel. Entonces, ¿no crees tú que hay personas famosas en ambos lados del espectro? Personas inseguras y personas confiadas. Y sabes, todas estas posturas que tú y yo podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida son alimentadas por corrientes de pensamiento. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En primer lugar, si vemos ahí en la siguiente, vemos otra vez ese continuo entre las personas inseguras y las personas confiadas. Una de las corrientes de pensamiento es el pesimismo. ¿No es cierto? ¿Conoces personas pesimistas? ¿Sabes? El pesimista dice: nunca podré hacerlo. Nunca podré hacerlo. Así piensa el pesimista. ¿Saben quién es un pesimista clásico? ¿Se acuerdan ustedes del personaje de Charlie Brown, de Carlitos, de Peanuts? Él es el clásico pesimista. Su manera de verse, de mostrarse, era siempre como apagado, como pesimista, como que las cosas no van a salir bien. Y me llama la atención algo que su creador, llamado Charles Schulz, escribió acerca de este personaje. Y dijo, hablando de Carlitos, dijo: debe de ser quien más sufre de la pandilla, porque es una caricatura de la persona promedio. La mayoría de nosotros, dijo este hombre, Charles Schulz, estamos más familiarizados con la derrota que con la victoria. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos de alguna forma con Carlitos, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver que cosas no suceden en nuestra vida, que suceden en las de los demás, pero no en las de nosotros. Y entonces, cuando se presenta la oportunidad de invertir en un negocio, la persona pesimista dice: yo, invertir dinero, no, eso es para gente avariciosa. Yo prefiero no perder mi dinero. Yo prefiero no arriesgarme, jugármela a la segura. Otra manera de pensar del pesimista dice: no, pero es que si yo me pongo a pensar, mis abuelos fueron así, mi papá fue así, mi mamá fue así, eso es algo que está en mis genes. Es inevitable, no lo puedo cambiar. Así piensa la persona pesimista. Ahora bien, hay otra corriente de pensamiento que se llama el cinismo, y viene de ese origen griego.
Y el cinista dice, no solamente no lo puedo hacer, nadie podrá hacerlo. No, nadie lo ha hecho. Es imposible, nadie lo ha intentado. O el que lo ha intentado ha fracasado. Así que el cínico concluye que nadie va a poder hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes del personaje de Chicken Little? Chicken Little decía, todo se va a acabar, es el fin, se va a caer el cielo, me acaba de caer un pedazo de cielo. Y entonces era un fatalista, ya, murámonos todos, vámonos porque esto se acabó. Eso es un pensamiento cínico, eso es un pensamiento que raya mucho en la inseguridad. Ahora bien, está otra corriente del otro lado que se llama el humanismo. El humanismo dice, yo puedo lograrlo. Yo soy el mero. Yo soy el que lo puede lograr. ¿Has escuchado personas que dicen, oye, el cerebro humano es lo más espectacular que existe? Ni siquiera hemos alcanzado el 5% de su potencial. Cuando lo hagamos, vamos a revolucionar, vamos a crear, vamos a duplicarnos como humanos, vamos a crear vida. Eso es lo que el humanismo nos dice. Yo puedo hacerlo, yo soy lo máximo. Y entonces hay ideas como que, oye, si tú eres una persona disciplinada, si tú eres una persona con una fuerza de voluntad importante, si tú eres una persona ya sea que tiene un don nato o una capacidad desarrollada, tú lo puedes lograr porque tú eres lo máximo. Y eso es lo que el humanismo nos dice. Muchos de estos atletas, muchos de estas superestrellas y de celebridades depositan su confianza en sus habilidades, en ellos mismos. Y eso es una trampa muy peligrosa. Hace poco estaba ahí caminando alrededor de mi trabajo en una calle paralela y me topé con un letrero que me llamó la atención. Les voy a mostrar ese letrero. Esa no es la calle donde trabajo, no trabajo ¿cómo se llama? En Frankfurt. Pero el letrero es el mismo. Y vi esa frase y me llamó la atención. Y dice la frase, no eres lo que vas a llegar a ser. Y hasta donde entiendo, es un influencer, es un líder de aquí nuestro, regiomontano, que acuñó esta frase, ¿no? Y dice, no eres lo que vas a llegar a ser. Les voy a decir, me gustó la frase, me gustó. Porque hay algo de verdad en esta frase y hay algo poderoso, pero este es el truco en esta frase. Si yo fundamento esta frase en una filosofía humanista, en que yo a base de disciplina, yo en base a mis esfuerzos, yo en base a mis logros, yo en base a lo que yo pueda hacer y lo que yo pueda lograr, sí me voy a convertir en eso, pero aguas, cuidado. Porque cuando tú depositas tu confianza en ti mismo, ¿qué es lo que dice la Biblia que va a pasar? Vamos a fracasar. Entonces, más allá de eso, tenemos una corriente que dice nunca podré hacerlo, otra corriente que dice nadie podrá hacerlo, otra más que dice yo podré hacerlo. Y entonces tú y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, ¿cómo debemos pensar? ¿Qué es lo que debemos pensar? Pues bien, te voy a decir la mejor corriente de pensamiento y esa se llama el cristianismo. Y el cristianismo dice lo siguiente: Dios me da la gracia y el poder para hacerlo. Dios me da la gracia y Dios me da el poder en mi debilidad, en mi inconstancia, en mi limitación para poder hacer grandes cosas. Y esto es lo que yo quiero que tú te puedas llevar. Hay ejemplos maravillosos en las Escrituras que demuestran este pensamiento. Pablo fue uno de ellos. Imagínate, Pablo dice que Pablo en sí mismo era una persona que no impresionaba mucho. Era medio chaparro, su aspecto no era impresionante, su manera de hablar no era necesariamente impresionante. Sin embargo, fue alguien que comenzó iglesias por todas partes del mundo,
Fue alguien que desarrolló pastores y líderes y apóstoles. Fue alguien que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y entonces tú dices, ¿cómo alguien que era un perseguidor de la iglesia, casi un terrorista, fue utilizado tanto por Dios? Y Él mismo nos da la respuesta. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: cada vez Él me dijo, Pablo hablando, cada vez Dios me dijo esto: mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, tú tienes una limitación, tú tienes un problema físico, tú tienes, al parecer tenía un problema de la vista, tenía un impedimento físico que él le pidió a Dios: quítame esto, Señor, quítame esto, quítame esto. Y Dios no se lo quitó. Y había una razón, porque Dios le dijo lo siguiente: mi gracia es lo único que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿dónde? En la debilidad. El poder de Dios se manifiesta más en tu vida cuando eres débil que cuando eres fuerte. Cuando tú crees que todo lo tienes controlado y que no necesitas de los demás y que no necesitas de Dios, estás camino en un lugar bastante riesgoso. Pero cuando tú reconoces: Señor, soy una persona inconstante. Señor, soy un hombre bruto. Señor, soy una mujer respondona. Señor, soy una persona que se aprovecha de los demás, que no considera a los demás. Estás en un buen momento para ser usado por Dios. Y quiero que esta verdad la puedas personalizar. Entonces, quiero que hagas este ejercicio. Dile ahí a la persona que tienes al lado, dile lo siguiente, dile: su gracia es todo lo que necesito. Su poder actúa mejor en mi debilidad. Díselo a la persona que tienes al lado. Su poder actúa mejor en nosotros cuando somos débiles. Fíjate cómo Pablo lo puso de esta forma también. Dice 2 de Corintios 3:5, dice: no es que nosotros nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de dónde? De Dios. ¿De dónde sacaba Pablo la capacidad para comenzar iglesias, para trabajar físicamente y poder mantenerse a sí mismo y hacer el ministerio que tenía que hacer? De Dios. ¿De dónde sacaba la fuerza y la fortaleza para oponerse a aquellos que lo perseguían, que lo querían censurar, que lo querían clausurar? De Dios. Y fíjate una vez más cómo lo pone en otro versículo, y dice 2 de Corintios 12:9: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y cuando habla del tesoro, habla de cualquier cosa buena que tú estés produciendo, de Jesús en tu vida. Entonces tenemos un gran tesoro, pero lo tenemos en vasijas de barro. Somos frágiles, somos inconstantes, los podemos resquebrajar en cualquier momento. Pero esto es para que nos recordemos que el poder no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Entonces, hay una mejor manera, hay una mejor versión de esa famosa frase que me topé y que decía: aún no eres quien vas a llegar a ser. ¿Sabes? Yo lo llamo: eres una obra en proceso. Pero ¿sabes cuál es el fundamento de eso? Es Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido, Pablo una vez más, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Sabes, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, y te voy a decir por qué. Porque este versículo me dice que Dios no tira la toalla conmigo. A pesar de mis incredulidades, a pesar de mis inconstancias, a pesar de que hay veces que mi corazón se pone duro y orgulloso y se cierra a ciertas cosas, Dios no tira la toalla conmigo. Y Dios no tira la toalla contigo. Eres una obra en proceso y por tanto, todavía no eres quien vas a llegar a ser.
Dios está trabajando en ayudarte a ti a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero ese pensamiento no viene de tu capacidad ni de tu fuerza, sino de la gracia y del poder de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de María ante todo esto? Porque comenzamos la historia con María y vamos a terminar con ella. Y fíjate cómo lo puso ella en lo que se conoce como el Cántico de María. Dice, Lucas 1, 47 al 49. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Yo te hago la pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Cómo visualizas que Dios te va a utilizar en el 2024? Estamos a punto de comenzar un año nuevo. Es un buen momento en el que venimos y recalibramos nuestra vida. Y yo te hago esta pregunta. ¿Qué vas a decir al final del 2024? Yo te animo a que puedas ser como María y puedas decir, Dios, el poderoso, ha hecho grandes cosas por mí este 2024. Eso puede ser, Dios me ha ayudado a restaurar mi matrimonio. Eso puede ser, Dios me ha sanado la relación con mi hijo. Eso puede ser, Dios me ha permitido tener victorias privadas en el área de la pornografía. Eso puede ser, Dios me ha hecho un esposo más comprensivo. Eso puede ser, Dios me ha hecho una persona más constante en leer la Biblia, en buscarlo a Él. Dios quiere y puede hacer grandes cosas a través de ti y en ti. Así que yo te quiero animar a que cuando tú te sientas incapacitado, poco calificado o de plano descalificado, que recuerdes que estás en la mejor posición para ser usado por Dios. El mito dice que Dios usa a personas especiales para hacer cosas extraordinarias, pero en realidad Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Quieres ser usado por Dios? Yo te animo a que este lunes que tú regreses al trabajo puedas, ya sea que te encuentres en el lado de la inseguridad o en el lado de la confianza de más, que puedas decidir creerle a Dios de que Él, su gracia, su poder y su fuerza es quien te tiene donde estás. Cualquier logro, cualquier reconocimiento, cualquier empoderamiento que tú hayas tenido hasta hoy es fruto de la gracia de Dios, del poder de Dios y no tanto de tu capacidad y de tu astucia. Es un regalo, no lo merecemos, pero Él nos lo da. Así que pongámonos en sintonía con Él este 2024, ahí en tu escuela, ahí en tu trabajo, ahí en todos estos lugares, y asómbrate de lo que Dios quiere y va a hacer contigo en los próximos días, semanas y años. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie y que puedas, si de alguna manera Dios te ha hablado el día de hoy, quiero que tengas un tiempo para decírselo a Él. Te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y conectarte en este momento con el Padre Celestial, el Padre Todopoderoso, que no tiene límites, que todo lo puede, para quien todo es posible. Y quiero que le digas ahí en la quietud de tu mente y en la quietud de tu corazón: Señor, gracias. Gracias, Padre, por ser un Dios poderoso. Gracias porque tú quieres utilizarme con todas mis fallas, con todos mis errores, con todas mis inconstancias y con todas mis inseguridades. Señor, utilízame.
haz grandes cosas a través de mí, haz grandes cosas dentro de mí. Señor, ayúdame a tener un impacto en mi familia. Ayúdame a tener un impacto en mi escuela. Ayúdame a tener un impacto divino en mi lugar de trabajo, donde yo vivo. Utilízame, Señor, en la vida de otras personas. Utilízame para llevar tu mensaje de salvación a todas partes en Monterrey, en Nuevo León, en México. Utilízame grandemente, Señor. No por mis méritos, no porque soy lo máximo, sino porque tú eres lo máximo. Ahí te voy a dar unos cuantos segundos para que tú se lo puedas decir a Dios. Señor, rescátame, sálvame, sácame de este momento en el que estoy en el lodo, por tu gracia y por tu poder. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén y amén.